Aprovechando que la tenemos acá, quiero que compartamos un poco con nuestra audiencia de intelectuales sobre un tema del cual entiendo usted es experta y ha sido incluso premiada por este tema, y es la trata de personas. Pues cuando le comenté a algunos amigos e incluso al equipo de trabajo del podcast sobre el tema de la trata de personas y que iba a tener una entrevista sobre dicho asunto, se sorprendieron un poco porque de pronto este tema no es tan cercano o no es tan visible en el día a día y las personas no tienen en cuenta que esta es una problemática social latente, no solamente en nuestro país, sino a nivel de todo el continente. Entonces me gustaría preguntarle hoy en día cómo opera la trata de personas en el continente latinoamericano. Bueno, desde luego está auspiciada por la delincuencia organizada transnacional. ¿Esto qué implica? Las bandas capturan a un ser humano, que es la definición de trata de personas según el artículo 3 del Protocolo de Palermo. La capturan en un país, te pongo un ejemplo. Sí, claro. En Colombia. Y llevan a una persona con engaños a México. Y ya una vez que está en México, esta persona empiezan a borrar la huella de ingreso. ¿Cómo lo hacen? Y acabo de tener un caso de alguna víctima colombiana. Adelante. En donde precisamente la llevan a México, la ingresan a un estado de la República y de ahí vía terrestre la llevan a otro lugar y luego de ese otro estado la llevan vía aérea a otro estado y luego otra vez vía terrestre por otro estado y así. Le dan un paseo. Le dan un paseo, pero ¿por qué es ese paseo? Porque están borrando la huella migratoria. Toda evidencia que haya. Claro, porque entonces imagínate que ese ser humano lo están dejando totalmente indefenso, totalmente vulnerable. Y entonces, si nos dices, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué han hecho respecto a la trata en este caso que te estoy comentando? Claro. En México no tenemos noticia de la trata. Uy. Porque, ¿qué creen? ¿Qué pasó? La trata se llevó aquí. Uy. En Colombia la captaron. Claro. Entonces, donde tendrían que investigar es aquí. En Colombia. Claro, por supuesto. Nosotros, si acaso, tenemos noticia de una persona desaparecida, no más. Tremendo. ¿No? Y entonces también así tenemos, por ejemplo, otro caso, donde también fue un caso muy sonado de una colombiana que se la lleva un conocido, me parece que era el papá de una de sus amiguitas, le ofrece un trabajo y resulta que se la lleva y la prostituye en Guatemala cuando le había prometido llevársela a España. La prostituye en Guatemala, yo no sé cómo logra ella huir y llega a Quintana Roo, a una ciudad de Quintana Roo que se llama Playa del Carmen. Ahí fue, la encontraron y la mataron. Sí. Entonces, ¿cómo nos enteramos de toda la historia? En redes, porque en redes empezaron a subir, oigan, tal persona colombiana está en Quintana Roo, está en Playa del Carmen, está en peligro, la están amenazando, bla, 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 bla. Y entonces, bueno, pues la fiscalía de alguna manera se entera y empieza a indagar, pero ya cuando indagó, bueno, pues lo único que encontró fue un cadáver que ya tenía 2 días que lo habían asesinado, ¿verdad? No. Es decir, que por medio de la solidaridad en redes sociales y de las personas, finalmente se da inicio a esa investigación. Entonces lo que encontramos fue un cadáver. Bueno, y entonces ahí, ¿qué pasó nuevamente? No se puede investigar en México la trata. Yo un día que vine precisamente acá me preguntaban sus compañeros, ¿pero qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Los castigaron? No se puede investigar porque allá lo que tenemos es un feminicidio. Uf. No tenemos trata. ¿Por qué? Porque la trata fue acá. La explotación sexual, ¿dónde fue? En Guatemala. No tenemos trata. Es decir, que hay una confusión incluso política entre estados, entre países, entre legislaciones, ¿no? Yo creo que hay una falta de voluntad, porque la legislación, que es el Protocolo de Palermo, es internacional. Claro. Y yo creo que es una falta de colaboración entre autoridades. Claro, así es. Por ejemplo, y inclusive esa coordinación la podemos llevar a cabo sociedad civil. Pero se desentienden. Se desentienden totalmente y entonces a sociedad civil
por ejemplo, en el caso que te comenté en estas últimas fechas, no obstante que nosotros como sociedad civil logramos el rescate de estas personas, Sí. ahora nos han limitado el acceso para no darnos la información, cuando Gravísimo. nosotros nos hace mucha falta esa información, porque estas personas tienen información de los lugares donde estuvieron, con quién estuvieron, etcétera, ¿no? Gravísimo, o sea, Entonces, debe de haber una coordinación interinstitucional, una coordinación con sociedad civil. Quiero que sepas que yo trabajo con una organización a nivel internacional, sí. que esta organización, aparte de que ha logrado el mayor número de sentencias en el mundo, nosotros sí tenemos mucha coordinación con autoridades, Correcto. inclusive de otros países. Lamentablemente con Colombia nunca hemos encontrado un apoyo real, Claro. un apoyo que sea eficiente, Eficiente. ¿no? Porque se le puede prometer a la víctima muchas cosas, pero si no hay la protección, Claro. Y finalmente esto también es un llamado para que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque es una problemática latente y es una problemática real. Quería preguntarle, porque las personas de pronto escuchan el caso, pero creo que es importante centrarnos en lo que la víctima pasa por todos esos momentos, en lo que siente y en cómo se vive en carne propia. Entonces, me gustaría que de pronto nos comentara qué tipo de violencias, ¿sí? Porque en el Congreso precisamente hablábamos de los tipos de violencia que se dan en virtud de género, ¿sí? En virtud de muchos factores que involucra la trata de personas. ¿Qué tipo de violencias se presentan en estos casos? ¿Cómo sufre la víctima? bueno, imagínate, para empezar, la víctima siempre proviene de un grupo vulnerable. Ok. Y entonces te pongo el ejemplo de mujeres venezolanas y hombres venezolanos. Cuando los ves, no vayamos lejos en Cartagena, Claro, muchísima prostitución. así es. Y entonces son gente que está siendo explotada sexualmente por otra persona. Y obviamente ellos buscaban una mejor vida. Sí. ¿Y qué es lo primero que sufren? Bueno, pues sufren que no están en su tierra, Ujú. que muchas veces no están con su familia, o si están con su familia ellos mismos los están vendiendo. Uf. Y luego muchas víctimas, al desconocer el tema, no se asumen como víctimas, ¿sabes? Ah, tremendo. O sea, ellas cuando las intentas rescatar, ellas te dicen, no, pero yo no soy víctima, consienten de alguna manera. yo me el prostituyo tema. porque así ayudo a mi familia, porque así, Pero es que la ignorancia también juega un papel importante. aquí es muy importante recordar el artículo 5 del Protocolo de Palermo. Ok. Y ese artículo dice que el consentimiento de la víctima no exime de la responsabilidad. Y punto. Sin embargo, en las leyes nacionales, casi en todo el mundo, Sí. no les interesa ese artículo. Wow. Entonces dice, no, porque si es adulta y ella dice que es bajo su consentimiento, pues se acabó el problema, se acabó el delito, pero no, porque resulta que una de las cosas bajo las cuales se considera que es una coacción es precisamente que esta persona sea perteneciente a un grupo vulnerable. Y obviamente los migrantes son grupos vulnerables. Tremendo. La gente pobre es grupo vulnerable. Entonces, bajo esa tesitura, ningún consentimiento dado sería válido. Claro, aprovechando precisamente que usted tiene alta experiencia en estos temas y que ha trabajado con diversidad de casos, me gustaría de pronto preguntarle, para cerrar un poco el asunto, con las víctimas, cuando se ha logrado rescatar, digámoslo así, una víctima, cuando se ha logrado dar con el paradero de una persona que estaba siendo víctima de trata de personas, ¿cómo es la reacción? ¿Cómo ha visto usted de pronto el reencuentro con la familia, o cómo ha visto usted que se comportan cuando las autoridades por fin llegan y las liberan, digamos, de ese yugo? La víctima de trata es una víctima diferente a cualquier otra. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una víctima de secuestro, cuando la rescatas, te agradece. Sí. Y cuando le dices, ya te voy a llevar con tu familia, dicen, uff, la libré, voy a volver a ver a mi familia, Claro. está feliz. Así es. Cuando llega a su casa, la familia organiza una fiesta en la que invita a los más cercanos para decirle, esta persona ya llegó con bien, está viva, la rescatamos, bla, bla, bla. Lo que debe ser. Ok, la víctima de trata, cuando la rescatas, se siente sucia. Uf.
se siente indigna, tiene la autoestima por los suelos, cree que es culpable. 1. 2, no tiene confianza en las autoridades, porque muchas veces las autoridades están coludidas con sus tratantes o ellos se los hacen creer. Entonces ellas no tienen esa confianza en las autoridades. Si les dices te voy a llevar con tu familia, por supuesto que no quieren reencontrarse con la familia, No. porque ellos dicen estoy sucia, No puede mi ser. familia no me va a querer. Y peor aún, cuando la familia se entera de lo que les pasó, las cuestionan. Gravísimo. Cuestionan y realmente fue víctima y realmente fue a la fuerza, realmente no fue por su voluntad, entonces, cosa que nunca cuestionan al secuestrador. Claro. Al secuestrado nunca le dicen es que traías un reloj carísimo, es que el carro que usabas era exclusivo en el mundo. No, nunca decimos eso, pero a la víctima sí siempre le echamos la culpa, siempre le cuestionamos su calidad de víctima. Tremendo, Y por doctora. último, la familia no va a hacer ninguna fiesta para recibirla y decirles a todo el mundo fue víctima de trata. Qué tristeza totalmente, pero bueno, gracias de verdad por hacer estas aclaraciones que finalmente edifican el conocimiento de muchas personas. Como para cerrar estas preguntas de contenido, me gustaría de pronto hacer un llamado a la acción, saber qué se puede hacer si de pronto una persona del día a día, del común, logra identificar que otra persona está siendo víctima de trata. O sea, ¿qué herramientas existen? Digamos en el caso de México, ¿sí? ¿Qué herramientas existen en México para poder prevenir o para poder alarmar sobre estos temas? En México recibimos más denuncias como organización de la sociedad civil que la fiscalía. Y entonces nosotros las llevamos a la fiscalía Sí. y nos hemos encargado de empujar el tema de tal manera que tengamos confianza en los fiscales que están manejando el tema de trata de personas Sí. y que ellos también tengan confianza en nosotros. ¿Qué se puede hacer? Hacer lo mismo, empujar desde sociedad civil, exigir en Colombia también desde sociedad civil la protección de las víctimas, el acompañamiento a las víctimas, que se persiga el delito, que se castigue al delincuente y que se prevenga el delito, que se visibilice. Total. Buenísimo, doctora. Muchísimas gracias por estos aportes que han sido de mucha ayuda. Vamos entonces con nuestras preguntas de sí y no y terminamos este cajón. Esto ha sido una cosa impresionante y yo sé que los estudiantes van a amar esta temática. Así que voy a hacerle unas preguntas de sí y no. Usted se demora 1 minuto en responderlas. No tiene que explicar nada, no tiene que decir cómo, quién. Es un por qué. contrainterrogatorio. Sí, eso es preguntas de sí y no. Preguntas cerradas. Rapiditas para enfocarnos en usted. Primero, ¿ya comieron hormiga culona? La he comido, pero en Sí. esta visita no me han dado. ¡Oh! Queja. Hay que anotarlo. Segundo, ¿cambiaría su profesión por otra? No, ¿Le gustó venir a la universidad? me encantó, ¿Y le gustó estar en el escritorio de Luis? por supuesto. Muchísimas gracias, doctora. Excelente. Gracias por sus aportes, por sus respuestas. Gracias a nuestra audiencia. Y no se pierdan. Aquí viene el segundo cajón.